leer la palabra del Señor en el Salmo 139. Salmo 139. Vamos a leer la palabra del Señor en este salmo y vamos a leerlo de manera alternada. Es decir, yo comenzaré leyendo el primer versículo y todos ustedes se unirán en el segundo y así sucesivamente hasta el versículo 12. Salmo 139. Vamos a tener una lectura antifonal o alternada. ¿Lo tienen mis hermanos? Amén. Salmo 139. Comienzo leyendo el primer versículo. Todos ustedes se unen en el siguiente. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Algo es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi entrada, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. La palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como seres humanos tenemos el privilegio de ser llamados por Dios a tributarles nuestra adoración. Amén. ¿Cuántos hemos venido a adorar al Señor? Amén. ¿Cuántos hemos venido a adorar a Dios? Amén. Mis hermanos, Dios quiere que lo conozcamos para que le podamos rendir una adoración aceptable. Dios se ha revelado, entre otras cosas, para disipar nuestra ignorancia espiritual y para que el conocimiento que recibimos de su ser y de sus obras, especialmente de su obra de salvación en Cristo, nos lleve a tener una relación personal con Él. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el Salmo 139, compuesto por el rey David bajo inspiración del Espíritu Santo, tenemos una revelación del ser de Dios. Esta revelación que Dios hace de sí mismo nos permite conocerle mejor para amarle más y para alabarle por su inmensa grandeza. Amén. Así que cuando Dios se autorrevela, no es para que nosotros almacenemos conocimiento en nuestra mente de Dios únicamente, sino para que ese conocimiento nos lleve a tener una relación personal con Dios, que cada vez debería ser más íntima, más estrecha, que podamos amar más al Señor, que podamos alabarle y podamos servirle. ¿Qué nos dice este Salmo 139 sobre Dios? ¿Qué nos dice este Salmo sobre Dios? El Salmo 39 nos dice, en primer lugar, y es el primer aspecto que queremos tratar, que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Y esto lo vemos en los primeros 6 versículos
de este salmo. Leemos los primeros versículos del Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y ¿qué? Y conocido. Tú has, ¿cuál es el verbo ahí? Conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son ¿qué? Te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios es omnisciente. Al reflexionar sobre el ser de Dios, el rey David se sintió sobrecogido por la verdad de la omnisciencia de Dios. ¿Qué cosa es la omnisciencia de Dios? Se le llama la palabra omnisciencia está conformada por dos partículas. Omni significa todo y ciencia, conocimiento. Así que omnisciencia se le llama a la cualidad o atributo de Dios de conocerlo todo. Dios lo conoce todo. Y en esos primeros 6 versículos que leímos se repite muchas veces el verbo conocer o sus sinónimos. Por ejemplo, entender y saber, queriendo decir que Dios lo conoce, Dios lo sabe todo. Mis queridos hermanos, ¿qué significa? ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Significa algunas cosas. Vamos a compartir 4 cosas en este primer aspecto de lo que significa que Dios sea omnisciente. Significa en primer lugar que Dios se conoce completamente a sí mismo. Dios se conoce completamente a sí mismo. Y esto de por sí es un hecho asombroso. El que Dios se conozca perfectamente a sí mismo es un hecho asombroso. ¿Por qué? Porque el ser de Dios es infinito, es ilimitado. Pero al ser Dios omnisciente, tiene que conocerse, en primer lugar, a sí mismo, aunque Él es ilimitado. ¿Se da cuenta usted lo maravilloso que es eso? Aunque Dios es infinito, se conoce completamente en cada detalle de su ser. Y esto lo vemos en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 2 leemos los versículos 10 y 11. Dice allí la Escritura: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que si pensamos en Dios como un ser infinito, ilimitado, aún el ser de Dios en toda su inmensidad, en toda su grandeza, es conocido por Dios mismo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que el primer significado que tiene que Dios sea omnisciente es que Dios se conoce completamente a sí mismo. En segundo lugar, que Dios es omnisciente significa que Dios conoce todas las cosas, pasadas y presentes. Dios conoce todas las cosas, pasadas y presentes. Por ser omnisciente, Dios conoce todas las cosas que existieron y todas las cosas que existen y todas las cosas que suceden. Este hecho lo enseña la Biblia cuando dice en Hebreos capítulo 3, versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada, y lo único que no es creado es Dios, que es eterno. Todo lo demás, toda la creación espiritual, todo el mundo angélico
y toda la creación material, todo el universo físico, son producto de la creación de Dios. Y dice la Escritura que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis queridos hermanos, Dios conoce nuestro pasado, Dios conoce nuestro presente, Dios conoce todas las situaciones de nuestra vida y de este mundo de manera perfecta. Alabado sea el Señor. Amén. Así que ya hemos visto dos cosas que significa la omnisciencia de Dios. Significa que Dios se conoce completamente a sí mismo. Y significa que Dios conoce todas las cosas pasadas y presentes. Pero también significa que Dios conoce el futuro. Dios conoce el futuro. Dios es el único que puede decir las palabras que leemos en Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. En otras palabras, que anuncio lo que está en el futuro, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Alabado sea Dios. Amén. Dios conoce el futuro. Mis queridos hermanos, nosotros no podemos conocer con exactitud ni lo que pasará dentro de un minuto, pero Dios conoce perfectamente cada segundo de nuestro futuro. Amén. Qué bueno es estar en las manos del Dios que no solo conoce el futuro, sino que también lo tiene en sus manos. Amén. Alabado sea Dios. Y dije que eran 4 cosas lo que significaba la omnisciencia de Dios. Hemos visto 3. La cuarta es que la omnisciencia de Dios, el hecho de que Dios lo conoce todo, significa que Dios conoce detalladamente nuestras vidas. Dios conoce detalladamente nuestras vidas. Él conoce nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras. David escribió en este Salmo 139, en los versículos 1, 2 y 4, lo siguiente: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios conoce nuestras vidas. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, Dios conoce nuestras acciones, porque sentarse y levantarse nos habla de una acción. Una acción. Dios conoce nuestras acciones. Sigue diciendo: has entendido desde lejos mis pensamientos. Esto nos enseña que Dios conoce nuestros pensamientos. Lo que más nadie puede saber, lo que pasa en nuestra mente, Dios lo está leyendo, Dios lo conoce. Y el versículo 4 nos dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios también conoce nuestras palabras. Dios conoce nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Es tan grande, es tan completo el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros, que nuestro bendito Señor Jesucristo dijo: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mateo 10:30. Miren cuán grande es el conocimiento de nuestro Dios. Es asombroso. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Amén. ¿Cuántos dan gracias al Señor Amén. por su conocimiento, por su omnisciencia? Bendito sea Dios. Amén. Ahora, también el Salmo 139 no solo nos revela que Dios es omnisciente. En el Salmo 139 también el Señor nos revela que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Y esto lo vemos en los versículos del 7 al 12. Escuchen lo que dicen los versículos del 7 al 12. Y estos son muy conocidos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán
Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En estos versículos vemos el asombro de David ante la omnipresencia de Dios. ¿Hay algún lugar donde el hombre pueda esconderse de Dios? No creo. No, ¿verdad? Porque Dios es omnipresente. Ahora, ¿qué significa que Dios es omnipresente? Se le llama omnipresencia a la cualidad o atributo de Dios de ser ilimitado o infinito en cuanto al espacio. Dios es ilimitado o infinito en cuanto al espacio. Y el que Dios es omnipresente se desprende del hecho de que Él es el creador y el Señor del espacio. Y por lo tanto Él no puede estar limitado por el espacio, porque Él lo creó. Y es el Señor del espacio. Dios es el creador de todo lo que existe. Y Dios es mayor, por ende, que toda dimensión física y espiritual. Ahora, ¿qué significa que Dios es omnipresente? ¿Qué significa que Dios es omnipresente? Está presente en todo. Significa dos cosas. En primer lugar, que Dios está presente en todo lugar. Dios está presente en todo lugar. La Biblia enseña que la presencia de Dios está en cada parte del espacio. Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24 nos dice, y es el Señor hablando: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. En otras palabras, soy Dios aquí nada más, pero no soy Dios allá. No. Donde quiera está Dios, donde quiera Él es Dios. Alabado sea el Señor por eso. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. No hay lugar en el universo donde podamos huir de la presencia de Dios. No importa dónde estemos, es una gran bendición que ahí podemos encontrarnos con Dios. Amén. Aún en el fondo del mar, en el vientre de un gran pez, el profeta Jonás oró a Dios y Dios escuchó su oración. La omnipresencia de Dios, el hecho de que Dios esté en todas partes, debería alentarnos como creyentes a buscar el rostro del Señor en oración donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos, mis hermanos. Y en segundo lugar, que Dios sea omnipresente significa que Dios no puede ser contenido por ningún espacio. Dios no puede ser contenido por ningún espacio. En otras palabras, Dios no tiene dimensiones espaciales. Ningún espacio lo puede contener. En su oración de dedicación del templo de Jerusalén, el rey Salomón dijo: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primero de Reyes 8:27. El hecho de que ningún lugar pueda contener o atrapar o encerrar a Dios debe desalentarnos a pensar que hay algún lugar especial de adoración que les da a los seres humanos un acceso especial a Dios y que Él no está en otro lugar. No, Dios solamente está allí. Hay que ir hasta allí porque allí es donde tenemos línea directa con Dios. Allí como que está mejor la señal. No. Cristo dijo que la adoración a Dios no depende de un lugar físico, sino que la hace posible una actitud del corazón. Uno puede estar en un lugar de adoración y no estar adorando. Y puede estar en un lugar alejado de una facilidad que usamos para el culto y estar adorando al Señor, porque depende de una actitud de corazón, de fe, de entrega al Señor. Cristo dijo en Juan 4, versículo 21
y 23, en la conversación con la mujer samaritana, al respecto de lo que estamos tratando. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, el monte que ella decía que era el lugar para dar culto a Dios, el monte Gerizim que tenían los samaritanos, ni en este monte, ni en Jerusalén, es decir, ni allá en el monte Sión, donde está el templo, adoraréis al Padre. Versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Alabado sea Dios. Que el Señor nos permite y nos ayude a ser esos adoradores que Él busca. En el nuevo pacto establecido por el sacrificio de Cristo en la cruz, no hay un lugar de la tierra que Dios haya escogido como su morada particular. Podemos adorarle en todas partes, pero aunque Dios está en todas partes, Dios manifiesta su presencia de una manera especial en el cielo. Por lo que leemos en la Biblia, aprendemos que aunque Dios está en todas partes, manifiesta su presencia de una manera más gloriosa en el lugar que la Biblia llama cielo. Cielo. Así que este salmo nos enseña, en primer lugar, que Dios es omnisciente, que significa que Dios lo conoce todo. También en este salmo se nos enseña que Dios es omnipresente, que Dios está en todo lugar. Pero en el Salmo 139 también el Señor nos revela que Él es omnipotente. Dios es omnipotente. Y eso lo vemos en los versículos del 13 al 18. Dice así los versículos del 13 al 18. Destaca el poder de Dios en sus obras, en lo que Él hace, en lo que ha hecho. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste, note los verbos, hacer, poder. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. El milagro de la concepción de una nueva vida. El poder de Dios. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Las obras son la demostración del poder de Dios. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Lo formidable y maravilloso de las obras de Dios que manifiestan su poder provocaron el asombro del rey David y lo movieron a alabar al Señor. ¿Cuántos de nosotros no alabamos a Dios contemplando la grandeza de sus obras? Vemos una hermosa puesta de sol, vemos esas cataratas que se desprenden desde las alturas con chorros interminables de agua, y eso nos lleva a alabar a Dios. ¡Qué grande es la creación del Señor! Cada vez que vemos algo que lleva la huella digital de Dios, por decirlo así, que lleva la marca de la obra de Dios, nos gozamos por eso y alabamos al Señor. Amén. Los grandes hechos y obras de Dios dan cuenta de su gran poder. Dios es omnipotente, que significa que Dios es todopoderoso. La omnipotencia de Dios quiere decir que Él puede hacer toda su santa voluntad. Amén. Toda su santa voluntad. Quiere decir que Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que decida hacer en su santa voluntad. En la Biblia se menciona con frecuencia la omnipotencia de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios que tienen a un Dios que es omnipotente? Amén. A un Dios que todo lo puede. Miren, el profeta Jeremías escribió en Jeremías 32:17. Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí
que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Job, el patriarca Job, le dijo a Dios: yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes. Job 42:2. Además, a Dios se le llama en la Biblia Todopoderoso. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esas palabras deben estremecer nuestros corazones. Amén. Porque cuando uno está ante la presencia de una gente que de verdad tiene poder, la gente se siente sobrecogida. No me diga que no. Imagínese estar ante la presencia del gobernador del universo. No podemos permanecer iguales. No, simplemente no. La palabra todopoderoso es algo que estruja nuestro corazón. Estamos ante el Todopoderoso. Eso es algo muy grande. Y Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Gloria al Señor. Amén. Mis queridos hermanos, estos pasajes indican que el poder de Dios es infinito y que por consiguiente Dios no está limitado a hacer solo lo que ya ha hecho. Es más, Dios puede hacer más de lo que hace. El apóstol Pablo escribió en cuanto al poder de Dios: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Fíjense el poder de Dios. Y Juan el Bautista dijo: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3:9. Dios es todopoderoso. Amén, es todopoderoso. Sin embargo, la Biblia enseña que hay limitaciones a la omnipotencia divina. Hay limitaciones a la omnipotencia divina, impuestas por su propia naturaleza, impuestas por la propia naturaleza santa de Dios. Esto quiere decir que la naturaleza santa y veraz de Dios le impide hacer ciertas cosas. ¿Le parece interesante esto? Sí. ¿Quiere saber cuáles cosas? Sí. Son limitaciones de la omnipotencia divina que viene de su propia naturaleza santa y veraz. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Dice la Biblia en Tito 1:2: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Él no miente? Amén. ¿Cuántos dan gracias por esa limitación de la omnipotencia, por estar en armonía con su naturaleza santa y veraz? Gracias a Dios que tenemos a un Dios que no miente, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Ahora, otra limitación de la omnipotencia divina, que viene de su propio carácter santo, es que Dios no puede ser tentado a pecar. Dios no puede ser tentado a pecar. Dice Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y otra limitación de la omnipotencia divina es que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dice 2 a Timoteo capítulo 2 versículo 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Queridos hermanos, así que Dios no puede mentir, Dios no puede ser tentado por el mal, lo cual quiere decir que no puede pecar, y Dios no puede negarse a sí mismo, que quiere decir que no puede dejar de existir, ni puede dejar de ser Dios, ni puede actuar de alguna manera
que no esté de acuerdo con alguno de sus atributos. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Porque eso garantiza que Dios es un ser perfecto. Dios es omnipotente o todopoderoso. Y aunque el poder de Dios se manifiesta constantemente, porque dice la Escritura que este mundo es sustentado por la palabra de su poder. Así que el poder de Dios está en acción constante. Se manifiesta constantemente, aunque usted no lo vea. Y de manera sobresaliente en los milagros que Dios realiza. Pero ese poder se manifestará de una forma asombrosa en la resurrección de los muertos y en la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Alabado sea Dios. Y en último lugar, hemos visto que este salmo nos enseña que Dios es omnisciente, que Dios lo conoce todo, que Dios es omnipresente, que Dios está en todo lugar, que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede. Pero el salmo también nos enseña, y concluye de esta manera, diciendo que Dios es santo. Dios es santo. Y esto lo vemos en los versículos del 19 al 24. Dice allí estos versículos. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios aborrece el mal. Dios aborrece el pecado, como se ve en esta sección ética del final del Salmo. Y Dios aborrece el mal y Dios aborrece el pecado, porque Él es santo. La cualidad o atributo de la santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado o del mal, y que esto es para la gloria de su nombre. Amén. La idea de la santidad incluye separación del mal y consagración o dedicación para la gloria de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, esto es un atributo de Dios muy importante, muy grande, digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Miren, la santidad de Dios es el atributo de los atributos. Es la esencia del carácter de Dios. Es la combinación de todos sus atributos morales. Es la suma de las excelencias morales del carácter divino. La santidad de Dios es como la luz blanca, que es la unión de todos los rayos de colores del espectro. Esta cualidad o atributo de Dios, su santidad, es celebrado por los serafines que Isaías vio en visión. ¿Se acuerda de la visión que tuvo Isaías en el templo? En el capítulo 6 de su libro. Dice allí, y el uno al otro daba voces, diciendo, ¿qué decían? No decía poderoso, 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 ni omnisciente, 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 ni omnipotente u otro omni de los de Dios. Decía, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En la Biblia a esta perfección divina se le da un énfasis especial. Miren, se llama santo a Dios más veces que todopoderoso. Y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va unida como un epíteto junto a su nombre, más que ninguna otra cualidad de Dios. Consciente de la santidad de Dios, al concluir el Salmo, David le pide su acción purificadora en su vida. Que Dios lo examine, que Dios lo revise, que Dios traiga a la luz cualquier pecado que pueda haber escondido o agazapado en lo más profundo de su corazón. Que ese Dios que es santo nos limpie y nos purifique. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Como hijos de Dios,
que somos por la fe en Jesucristo, ¿cuántos de los que están aquí han entregado ya su vida a Jesucristo? Amén. ¿Cuántos han entregado su vida a Cristo? Si usted está aquí hoy y no ha entregado todavía su vida a Jesucristo, yo le exhorto a que lo haga. Le exhorto a que abra su corazón al Señor, que invite a Cristo a venir a su vida, que le diga: Señor, me entrego a ti, ven a mi corazón. Yo quiero ser cambiado, quiero ser cambiada, yo quiero una vida nueva, yo quiero que tú me limpies de todo pecado, yo quiero que tú me ayudes a vivir como tú quieres, yo quiero que traigas el gozo de la salvación a mi corazón. Si esa es su situación espiritual, Dios le está llamando en esta tarde. Pero como hijos de Dios, si somos convertidos, creyentes, para los convertidos, para los cristianos que están aquí, Dios nos exhorta en su palabra a vivir en santidad. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Alabado sea Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, las palabras inspiradas del Salmo 139 nos revelan a Dios como un Dios que nos conoce íntimamente, porque es omnisciente. Un Dios que nos acompaña, porque es omnipresente. Y un Dios que nos llama a la santidad, porque Él es santo. Al contemplar la grandeza de Dios, no podemos hacer otra cosa que caer postrados a sus pies en adoración. David concluyó este salmo diciéndole a Dios: guíame en el camino eterno, que es el camino de la salvación. Habrá alguien que sienta en su corazón el deseo de decirle a Dios: necesito que me guíes. Habrá alguien que sienta en su corazón decirle a Dios: necesito que me guíes. Tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves, tú, Señor, que todo lo puedes, tómame de la mano y guíame en el camino eterno. Habrá alguien que sienta eso en su corazón. Le invito a que pase aquí al frente al altar para orar juntos. Venga al altar y vamos a orar al Señor. ¿Habrá alguien más que sienta en su corazón la necesidad de decirle a Dios: guíame en el camino eterno, guíame cada día de mi vida, tómame de la mano, no me sueltes, Señor? ¿Habrá alguien más? Vamos a orar al Señor. Si usted lo siente, venga, dé un paso de fe, venga en señal de lo que usted siente en su corazón para con Dios, y vamos a orar. Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Mientras escuchamos el piano, vamos a escuchar una música y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios grande que nos revela la Biblia. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que hizo el universo. Tú eres el Dios que está presente en todo lugar. Tú eres el Dios que nos conoce como nadie, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. A ti venimos en esta hora, Señor, poniendo nuestras vidas en tus manos, reconociendo que somos criaturas limitadas, criaturas falibles, criaturas que nos equivocamos muchas veces, y que por lo tanto, Señor, nuestra confianza no está en nosotros mismos, ni un ápice, sino que nuestra confianza la queremos depositar en ti. Señor, tómanos de la mano, condúcenos en el camino de la vida, lleno de tantos peligros, de tantos obstáculos. Padre, permite en el nombre de Jesús que nosotros podamos andar confiados y tranquilos al saber que tú nos acompañas siempre, que tú nos rodees con tu bondad y tu misericordia, y que tú, Señor, nos vayas transformando cada día a la imagen de tu Hijo Jesús.
Bendice cada alma que ha querido venir al altar en esta tarde, poniendo su vida en tus manos, para que tú hagas en ellos y en mí lo que únicamente tú puedes hacer. Por eso a ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a concluir, hermanos, puestos en pie, entonando este precioso himno que tenemos al final para concluir el servicio.